Esto es Gracias por traerlo. PPT Podcast. Un espacio de Flor Naila Rivero y Violeta Vázquez. Un podcast que nos ayuda a decir. Buenas, buenas. Bueno, acá estamos en este nuevo episodio de Gracias por traerlo, nuestro precioso podcast junto a Viole, querida. ¿Cómo Hola, estás? Flor. Bien, feliz de estar acá otra vez con un temón, un tomazo. Ay, sí, yo me siento que en este momento de la vida es un tema del que quiero hablar, del que necesito y del que además viene siendo así entre charlas con amigas para darle un lugar. Entonces, bueno, bienvenido que circulen también por este espacio. Mía, ¿cuál es el nombre del episodio de hoy? Lo hicimos simple hoy porque queremos ir al grano y es las mujeres y el dinero, nosotras y la plata. ¿Qué nos pasa con el dinero y cómo hacemos para darle el lugar que merece en nuestra vida y aprender a sostener no solo el campo emocional, sino el campo energético del dinero? Creo Mm. que las dos tenemos mucho de lo personal implicado, como siempre. En nuestros podcasts solo tocamos los temas que de alguna manera nos atraviesan, Ujú. pero es un año muy particular. ¿Vos en qué andás con el Bueno, dinero y qué líneas encontrás en relación a tu biografía? sí, sí. Hoy estuve haciendo un poco esa revisión. Bueno, en realidad toda esta semana tuve varios disparadores o detonantes de situaciones que tuvieron que ver con, bueno, en dónde estoy yo en relación al área económica y el desafío que está haciendo, siento, a nivel no solamente personal, sino colectivo, social. Este es un año muy complejo para la Argentina. Ahí lo que yo brindo son servicios, entonces la gente donde empieza a recortar claramente es en esos lugares que no son de primera necesidad y eso lo veo afectado en mi economía y bueno, me lleva a un lugar de, por un lado, ponerme al servicio de la creatividad, ¿no? Como, bueno, decir, bueno, esto me está llamando a redefinir quién soy, qué doy, qué cosas quizás necesito ampliar, rever, transformar, mirar desde otro lugar que hasta ahora, yo hace 13 años que doy Hijas de la Luna y que si bien el contenido en sí mismo se va moviendo, el formato em, más o menos se mantiene, ¿no? Y bueno, estoy en ese rediseño. Siento que también me afecta eh, o me interpela a ver cómo hay partes de la sociedad que están pasándola mal. Y las mujeres, como siempre, poniendo el cuerpo a esa realidad económica también. Ya no hay, por ejemplo, si pienso en, bueno, hoy en día yo quiero alguien que me ayude en lo que tiene que ver con limpiar mi casa. Bueno, no estoy pudiendo llegar a eso. Em, ¿En dónde Sí, me cada vez en la medida que se va precarizando el laburo, eh, eso ya por déficit de base recae más en el mundo de las mujeres, Sí. eh, porque ya de por sí estamos precarizadas Ujú. y además nos cuesta hablar de plata y además nos cuesta compartir cómo nos sentimos con la plata, cuánto ganamos, Mm, en qué situación estamos, como si lo eso mi nos bajara el valor. mm, eh, ¿No? Hay algo ahí medio polarizado entre la mujer sensible, emocionalmente activa, sostenedora y la mujer que tiene poder económico o poder adquisitivo. mm, Hablando de poder económico, el otro día escuchaba a una referente, eh,
de las redes, hablar sobre la clase trabajadora, que nosotros nos creemos clase media, Sí, pero en buenísimo. realidad ella decía, dependés de tu sueldo para vivir, o sea, dependés de salir a la mañana a trabajar, mañana, tarde, noche, para vivir, y si un mes no trabajás, no te alcanza para vivir. Bueno, bienvenidos, no somos clase media, eso es clase trabajadora. Ujú, ujú, Y, y decía, claro, nosotros que también somos hijos de padres profesionales y que mm, tuvimos la oportunidad de estudiar lo que quisimos, aún así tenemos como la ilusión, me parece, de que tenemos más privilegios de lo que tenemos. sí, totalmente. Y también lo hablaba con amigas esta semana que como la sensación que aparece es de em, que estamos empezando a hablar más las mujeres del dinero y de nuestra necesidad de poner al servicio los recursos que tenemos, no en nombre del amor únicamente, sino en nombre de proyectos, de ideas, de creaciones, bueno, de energía, de esto. Y, y una palabra que apareció bastante es la vergüenza, ¿no? Como si fuese, que da vergüenza decir, che, eh, no llego, no, o me cuesta ponerle, no es algo que me pasa, pero también sé que está presente, me cuesta ponerle un valor a lo que hago, eh, porque no sé cómo se juega para mí eso que tengo para dar, ¿no? Estoy muy acostumbrada a que el dar no es un intercambio. Em, Total, y también se juega la culpa, no sería este el año, pero se juega la culpa cuando nos va bien, se juega la culpa, no sé, a mí en una época que realmente ganaba más de lo que yo sentía que debería ganar por mí, por las horas que invertía en mi trabajo. Me costaba mucho analizarlo en función de lo que había estudiado, de lo que había generado, de los puestos de trabajo que había ofrecido, y entonces me sentía hasta como con el síndrome del impostor, ¿no? Diciendo ujú, yo, esta plata en realidad tendría que pagarle más a los empleados, aunque estaban bien pagos, digamos. Había algo ahí que decía que yo misma, no sé, si venía el contador y nos decía hay que pagar 4 millones de pesos, hasta me daba alivio. mm, En vez de enojo porque nos estafaba, porque era una cifra desorbitante, porque eso no eran los valores de la certificación, digamos, eso era como aprovecharse de lo que sabía que mm, entraba. Hasta me daba lío y decía, bueno, es como que suban los gastos, ¿no? Que suban los gastos mm, del emprendimiento. Y me costaba mm, mucho como compartir eso también por miedo a que mis amigas, mi familia me viera como alguien de otro estatus o que podía algo que ellos no podían. Así que me la pasaba como aclarando que bueno, que sí, que era un momento, que entonces yo estaba ahorrando para tal cosa y que después iba a haber que pagar indemnizaciones, cosa que pasó en serio. O sea, después la caída fue muy brusca y tuve que poner plata en mi bolsillo y sentí que no había manejado bien esto de poder recibir económicamente mm, porque, porque fue un pico de una montaña, ¿no? Y se pasó de mucho a poco. No lo supe gestionar porque no tenemos educación financiera. Entonces yo no supe qué hacer, o sea, no sabía invertir, no entendía cuánta plata ganaba, no lo miraba. A mí me da vergüenza hasta el día de hoy mirar mi cuenta, porque me pasa que tengo como separado mi labor profesional con la cuenta. Entonces, entre lo que entre, como yo soy como vos, o sea, soy mi propia jefa y emprendedora y trabajo con la sensibilidad humana. No ando contabilizando, lo que estoy dando en función de lo que está entrando. Y ujú, me cuesta mirar la cuenta porque digo, yo trabajo porque me gusta, mm, pero solamente cuando estoy como estoy este año en una situación tan delicada económicamente, solo en este punto estoy tomando conciencia de que ya no puedo becar a todo el mundo, no puedo no pensar mis talleres también como si va a ser una fuente de entrada o no.
Y eso me Ujú. enoja en algún punto. Me enoja porque si bien me pone creativa y me hace estudiar sobre las finanzas, es como, no, a mí me gustaba, como no decidir en función de lo que entraba, porque si no Em, siento que manipulo situaciones como, sé cómo explicarte, ¿no? Esto, la vergüenza y la culpa, ¿en qué sentido digo que manipular situaciones? Es como, bueno, hago un reel en donde intento explicar lo que me pasa y lo que les pasa a otros, pero con el fin de poder obtener algo económicamente, no solamente con el fin de acompañar. ¿Por qué? Es lo que más me preocupa hoy, Sí. ¿no? Tomó más importancia en mi vida porque es necesario que la tome, ¿no? De esto se trata de sobrevivir. Y estoy muy enojada por estar en modo supervivencia y no en mi modo fluido de la trascendencia, ¿no? De conectar más allá. Mm. Pero también entiendo que ese enojo es educación. A mí toda la vida me educaron con que el que ganaba más era prácticamente, o sea, el rico era el el malo de la sociedad. Entonces estaba mal. Claro, la Había plata sucia, mala, sí. La plata no viene de un lugar bueno, porque justamente, bueno, la plusvalía y el socialismo y el marxismo, entonces, eh, tenés que ganar, pero hasta ahí. Así que hay algo que todavía tengo muy ligado al dinero, que es la vergüenza, pero además es como el secreto. Como Mm, mm. si tengo poco, secreto, si tengo mucho, secreto. Sí, y también, no sé, escuchándote, Viola, como me venía de esto de traer la energía del dinero como una forma también de representación de las reglas de juego de esta vida, de este plano, de esta existencia, así como nuestra carne se entra en descomposición. Bueno, el dinero es una forma en el cual el mundo se mueve, ¿no? Y tu labor, mi labor, es necesario en este mundo. De hecho, cuando surgen, yo sí tengo la creencia que cuando surgen crisis, eh, qué bueno que haya espacios que todavía nos recuerden a dónde mirar, no solamente el mundo de las finanzas. Y estoy aprendiendo a decir, qué bueno que haya, por ejemplo, cuentas que enseñen a las mujeres cómo invertir. Para mí, el tema de invertir en empresas, no sé ni cómo nombrarlo, porque claramente no lo sé. Pero sé que hay un montón de cuentas, a veces las sigo, es un tema que me cuesta, pero me encantaría de algún modo poder entrar en el juego del sistema de esa forma también, ¿se entiende? Eh, Sí, porque es un lugar que dejamos vacío. Está bien, no nos apasiona. O sea, esa es la no nos verdad, no es apasiona, una temática que no, nos apasione. sí. Eh, pero es un lugar que necesitamos para pisar sobre el mundo. Digo, nosotras igual somos una privilegiada. Yo, por ejemplo, nunca dependí de una pareja para vivir, ni tampoco quise compartir la economía por miedo, porque Eh, decía, si me separo, yo no sabría cómo rearmarme con la economía compartida. Entonces, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y hay una parte que sí, que compartimos, y más si hay hijos de por medio, pero reconozco que en ese, digamos, en esa insistencia por lo prolijo, me em, paso de mambo y entonces a los padres de mis hijos mayores les digo que no me pasen plata o digamos, o nunca me pasaron plata porque yo pienso que si en realidad hasta la mitad de la semana con cada uno, digamos, mm, no me voy a los derechos de las mujeres, no me voy bueno, los dos tenemos una entrada económica que no sé cuál es, tal vez es parecida, tal vez no, pero como si mi fuerza fuese la de poner el límite a lo que puede entregar el otro. Yo no sé mm, si esa es fuerza, o si mm. es un mecanismo de defensa para decir, no le quiero deber nada a nadie, porque el solo hecho de que en mi cabeza yo le esté debiendo algo a alguien es como abrumador. Y tal vez Ay, no es deberle algo a alguien, es valorar un laburo, incluso adentro de casa, que hago, pero me cuesta. O sea, hasta me cuesta ponerlo en palabras, porque no te sabría explicar por qué yo no les, o sea, hay uno de los papás de mis hijos que me dijo: "Mira, si estás en una mala situación económica,
o sea, yo no ayudarte, yo puedo poner más este mes para los gastos de. No me sale decir que sí. Mm. Bueno, amiga, después lo hablamos por privado, pero decí que sí. No sabría cuánto, de qué manera, siento que después le debo un riñón, que no me podría ir de vacaciones porque el otro estaría pensando, se va de vacaciones con mi plata, ¿entendés? No, o sea, yo Bueno, prefiero pedirle a mi mamá que pedirle a un hombre. ajá. Bueno, sí, obviamente que acá se nos juega un montón. Yo, por ejemplo, vengo de una familia en donde mi madre, su relato fue que ella es muy trabajadora hasta el día de hoy, con sus 69 años, y que ella ganaba más que mi papá. Y yo me he encontrado en varios momentos con varias parejas en ese lugarcito. A su vez también, no sé, mi papá aportaba de otros modos. No sé, mi papá era el que aportó la casa familiar a la familia, ¿no? Y Claro. era él que tenían el acuerdo de que, bueno, que era el que me iba a buscar, me iba a traer, el que limpiaba la casa, el que le planchaba la ropa, ¿sí? Pero ese modelo que yo recibí, lo digo con este ejemplo que vos traías, como que quizás son esas voces que ya vienen de más atrás, ¿no? Vos venís también de muchas mujeres que se sostuvieron solas. Sí. Entonces, bueno, creo que se nos juega totalmente el modelo que vimos, que aprendimos, como también veo en amigas que quizás tuvieron padres hiper figura macho proveedor y bueno, un poco después lo que van a buscar también es un varón que pueda darles esa seguridad. Em, Sí, son son modelos aprendidos, son modelos heredados, no solamente socioculturales, sino también cómo lo sociocultural fue moldeando las historias familiares. Digamos, a mí se me viene en la cabeza que mi abuela, se cuenta la leyenda, era la primera egresada de odontología Ajá. de la UNR y mi mamá también le dijo a mi papá, mi mamá era amante de relación extramatrimonial conmigo, que no le pase un peso y Mirá. que yo me Mm, crié solamente de la economía de mi mamá. mm, Cuando mi mamá hacía todo, y, o sea, ahí sí, en ese formato en el que yo vivía con ella pagaba todo, yo creo que ahí me parece como súper injusto, porque no es que yo pasaba tiempo con mi papá. mm. Después él se encargó igual de compensar, creo que en mi adolescencia, adultez, con otras cosas también económicas. Pero a mí, o sea, yo tengo mi casa propia porque mi tía abuela, que no había tenido hijos, tenía su casa propia, que era como mi abuela, y me dejó su departamento. Y por eso yo pude vender ese departamento, comprar el mío en Buenos Aires y después irme mudando. Pero yo heredo ni siquiera de mi mamá y de mi papá, de ese poder femenino, Ajá. el poder de que mi tía abuela había podido construir ladrillo a ladrillo siendo docente. Mm. Eh, y entonces eso se replica muy fácilmente y por eso también a nosotras, creo, nos cuesta eh, la mirada no es que me cuesta desde la empatía, me cuesta porque mi historia es diferente a la mirada de la mayoría de las mujeres en esta sociedad que no se pueden separar porque no les da el la entrada económica para separarse, que eligieron no casarse y a veces no conviene. O sea, el casamiento a veces es una Mm, estrategia mm. eh, que hay que pensar en frío, porque el día que te divorciás tenés otros derechos y beneficios. En la medida que no hayas sido vos la proveedora económica, además de la madre, además de la carga mental, ¿no? Digo, vende. Sí, sí. No. Digo, hay decisiones administrativas que son importantes y que ni siquiera se nos cruza a veces por la cabeza tomarlas, por este mito de que somos poderosas y fuertes, y en realidad somos las que somos en una sociedad explotadora, más con las mujeres, y yo sigo insistiendo en esta idea de que yo me la creo que estoy en un lugar en el que no estoy Mm, mm, con respecto al dinero, ¿no? Como, bueno, yo puedo sola. mm. Hicieron creer también eso, no solamente que ser mujer era
digamos, tener un montón de responsabilidades y querer la maternidad y ser blanda, rosa, buena y empática, sino que al menos en mi modelo familiar a mí me hicieron creer que yo tenía que poder sola proveer a mis hijos y proveer mi casa y tener mi casa propia y llevar adelante mi familia. O sea, es un montón. Es un montón. Es un montón y cómo conviven esos dos aspectos en el 24/7 de la vida. Porque esas dos voces están constantemente en contraposición. Hace poquito veía un meme que decía, ay, algo así como, eh, soy mala madre como empresaria Sí. eh, y como, ¿no? ¿Cómo Y sería? A mala ver. empresaria en mi casa. Claro. Sí. eh, y bueno, yo creo que en nuestra generación, vos en tu caso traías esto como varias generaciones atrás que podés mirar para atrás y ver, eh, pero no sé, yo pienso en mi abuela, hace poquito también pensaba en esto, y que la ley de divorcio, por ejemplo, está hace muy poco en nuestro país. En los niveles de carga emocional eh, y de represión que podía traer a ese psiquismo de esas mujeres, saber que no podían moverse porque dependían de un chabón. Eran, Tremendo. hay unas pocas que igual agarraban el bolso y se iban, ¿no? Como siempre en la historia. Pero la carga social, la carga económica de sustentar hijos, porque por lo general agarraban el bolso y se iban con sus hijos, ¿no? O sea, Eh, en una sociedad injusta y donde con una carga de violencia en ese sentido muy fuerte, bueno, somos recién las primeras generaciones que empiezan a tener estos cuestionamientos de qué lugar ocupamos en roles novedosos, porque un aseo de una empresa, ni siquiera hablemos nosotros que somos las propias jefas de nuestro kiosco, digamos. total. ¿Hace cuántos años que empezaron a salir las CEOs de empresas? 30, ponele, 40, como muchísimo, Menos. menos. Yo tengo mi ex suegra que ella fue CEO del Citibank y ella me contaba que era como, bueno, eran una mesa donde eran 12 chabones y ella, y todo el tiempo la propuesta era, bueno, a ver qué haces vos acá, ¿no? Y ella teniendo que validar su lugar. Todo el tiempo. Em, entonces no es solamente la carga en relación a qué nos pasa internamente con el dinero, bueno, sino todo este juego. Em, Sí. también, también me viene para contar, por ejemplo, mi abuela, cuando enviuda, dice, bueno, ¿qué hago? O compro un departamento para mis hijos, o me voy de viaje con 2 amigas a Europa, 3 meses, y la vivo. Después, al poco tiempo de ese viaje que finalmente lo hizo a Europa con esas 2 amigas, le encuentran cáncer y muere, ¿no? Entonces, y yo digo, qué bueno que ella pudo tomar esa decisión por sí misma, porque también hay mucho de el dinero, en el caso de las que somos madres, no sé si te pasa, Viole, pero la culpa de en qué lo gastás. Total. Yo tengo culpa de haber tenido 3 hijos por tener que repartir la herencia en 3. Mira, porque digo, a medida que iba teniendo más hijos, iba como mi sensación es que iba Claro, desheredando. claro, y como hijas No únicas. solamente no se me ocurre vivir lo que tenga en vida, sino que me da culpa que haya que dividirlo. Y es más, pienso el papá de uno, cuánto le dejará a uno, a ver si será, o sea, a ver si será, tengo esta como obsesión por lo supuestamente justo, que no es Ujú. 50 y 50, No, claro. pero yo Mm, estoy ahí con el chip mm, de, del o sea, la herencia pienso, mm, de si le mm, va a llegar o no, mm, y mm, cuánto. bien, Porque para mí a los hijos, o sea, desde mi concepción, hay que garantizarle un piso, mm, ¿no?
Y Mm, también es una carga enorme, enorme, enorme. Es que es lo que hicieron mis papás conmigo, pero también porque pudieron, porque era otra época, porque era el uno a uno y porque llegabas a comprar un departamento con el propio laburo. Hoy, digo, si no heredás o no ganás un montón, no llegás a tener casa propia. O sea, y vamos a las generaciones que están naciendo, o sea, cada vez menos accesible la posibilidad de tener. O sea, va a llegar un punto en el que va a ser la historia de nuestros tatarabuelos, los que tenían casa propia y mm, los que fueron heredando. Pero a mí me angustia, tengo una hija de 18 que todavía no se insertó en el mundo laboral, y a mí me angustia las posibilidades que puede llegar a tener y las que no. Sé que no la estoy mirando en su fuerza, ¿eh? Sé que desde una mirada sistémica uno puede elegir mirar a los hijos desde un lugar de poder y de que van a encontrar la forma y de que se van a reinventar y que a lo mejor, quien te dice, después nos dé la posibilidad de viajar por el mundo a nosotros, que no sería la idea, pero Sí, te sí, sí, digo, llega buenísimo. Vamos. eh, pero sé que a veces no la miro en la fuerza, pero digo, ¿en qué sistema se está insertando mi hija de 18? O sea, es mm, mm, muy mm, difícil y me angustia un montón eso. mm. O sea, me angustia hasta pensar, ya me estoy yendo por las ramas, pero que va a estudiar diseño gráfico. Le digo, hija, esa carrera deja de existir mañana. O sea, Qué fuerte. eh, Sí. muy fuerte. No, o sea, quiero impulsar que haga lo que le guste, pero también es como, necesito que tengas una herramienta y no porque quiera que seas ingeniera, médica o abogada, porque tengo miedo que en este mundo no te puedas defender Mm, sin una entrada económica garantizada que ni siquiera la garantiza nada, 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 porque nada, podés ser ingeniera, abogada y estar viendo cómo llegar a fin de mes. Sí. total. Bueno, tiene el modelo tuyo, hablando de los modelos que también permanecen en algo positivo, también es, bueno, ese lugar. Yo, por ejemplo, perdón, mi cabeza está yendo Sí. a otras velocidades, pero me encuentro varias veces en este momento a mis hijos, sobre todo a mi hija más grande, que está muy acostumbrada, que vamos a un kiosquito, vamos a un chino, vamos a una galería y siempre hay algo que se quiere comprar. eh, y dependiendo con qué familiar esté, sabe que se lo lleva o no. Y yo me encuentro muchas veces diciéndole esto, no tengo plata ahora para que te compres esto. Y sé que hay mejores formas de nombrar eso, donde realmente hay cosas que no son prioritarias. eh, pero bueno, ¿cómo hacemos también para depilar lo máximo posible lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? ¿Vos qué sentís, Viole, con esto? ¿Hay algo que vos te hayas percibido que puedas como afinar en cómo lo transmitís? En la relación carencia. Me lo pregunto mucho, pero no, no sé si llego ahí. O sea, la distancia de edades que tengo es muy grande, o sea, no tengo ahora un niño de 5, 6, 7, 8, que creo que ahí se puede como también plantar una semillita. O sea, mis hijos de 12 y 18, yo quería que sean revolucionarios y para mí son lo más capitalista que existe en el mundo. Como yo le digo, no entiendo cómo salieron así, o sea, yo no me pongo una sola cosa de marca, ellos quieren todo de marca. Ella quiere la colección de perfumes importados, o sea, se sabe todas las tiendas del free shop y yo digo, ¿de dónde salieron? ¿Qué hice mal? O sea, ¿cómo bajé esta línea si yo no soy así? Si a mí me da pudor solo pensarlo, em, pero hay algo en el que siento de ya está, con ello ya está, al menos esto. Lo bueno que pueden recibir es el modelo de que la sigo luchando y de que siempre estoy tratando de que no les baje el nivel de vida, tratando de generar dinero como sea, cambiando mi estrategia minuto a minuto, ¿no? Total. Y me angustia eso bastante, ya la palabra angustia hoy está muy presente,
Porque en una época no fue así. Y ahora siento que estoy completamente presionada por la realidad y por esto de volverme creativa a presión, que creo que tampoco funciona. Volverme creativa porque es una urgencia volverse creativa, es como un oxímoron, ¿no? Es una contradicción en sí misma. Pero sí, como madre me cuesta mucho, mucho también poner los límites, porque vienen y me dicen, ay, yo quiero tal cosa, y a mí me da como pena, ¿no? Y entonces ahora no tenía computadora Oli, entonces yo decidí que no le podía comprar una computadora, pero además no quería ponerme en una tarjeta en gastos. Bueno, él le arregló para una mensualidad con la abuela, no sé qué, pero además no llegaba con la plata, entonces yo le dije, yo te doy mis libros. O sea, libros no solamente lo escribí, sino otro, que es un valor que yo pongo, Está que si bien no buenísimo. los vendería, porque yo y bueno, no voy a volver a leer y son re buenos y todo, entonces él está haciendo todo el trabajo de publicarlos en Mercado Libre y los va y los entrega y con eso está llegando eh, a lo que quiero comprar. Y digo, bueno, eso es cultura del laburo también, es cultura del trabajo y está bueno que él le dé como ese valor y encuentre su forma también de generar el dinero, pero yo sé que estoy atrás sosteniendo. O sea, yo sé que estoy dando los recursos y está bien, está Está bien. bien, sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que es interesante esto de poder mostrarles el proceso, ¿no? Cuando Zaira me pide algo, yo sé que, por ejemplo, si estuviera mi mamá, va y se lo compra, sin ni siquiera hasta mirar el precio. Y a ir llegando a ese lugar de, bueno, esto implica esto, ¿no? No solamente porque después cosas que pasan es eso que se compra a los 5 minutos ya no interesa más. Total. ¿No? Y eso es como un aprendizaje súper importante dentro del consumismo y la relación que podemos tener después de grandes con el dinero. Eh, bueno, ¿dinero para qué? Eh, sí, es. Mm, Sí, porque el dinero, o sea, uno lo puede tener conectado con el placer, lo puede tener conectado con la seguridad, ¿no? Lo puede tener conectado con el legado, lo puede tener conectado con el estatus, tipo valgo más y gano más. Eh, Cada uno lo va enlazando también con lo que el dinero le hace sentir. sí, Por totalmente. supuesto, por un piso, ¿no? El que tener que tener para comer, pero después, por supuesto que sí, pero es una temática que nos llevaría también a otras aristas que tienen que ver con cuál es nuestra herida principal y cómo encaja el dinero en esa herida. Si hay una herida de abandono, si hay una herida de falta de reconocimiento. Yo creo que a lo que se me juega con el dinero, ahora que lo estoy pensando, es mucho de mi historia eh, de validarme, decir acá estoy, nací, soy parte y, y- y no soy una estafa. Entonces, como yo no quiero ser una estafa, en el sentido eh, del legado de mi papá, que tuvo un hijo con otra mujer, que sería yo, entonces yo soy de verdad y yo valgo y yo no soy una estafa. Entonces ahí, en ese yo no soy una estafa, me voy de mambo, porque ¿qué sería ser una estafa? Y a mí el dinero se me relaciona con eso, con la impecabilidad de mostrar que hay un límite muy claro. Todo el límite que yo no le pongo a mis hijos, que no tengo conmigo misma, que no tengo con la comida, ¿no? Que no tengo con la intensidad emocional, eh, lo tengo con el respetar el dinero del otro. Que hasta donde el mío, ¿no? Pero hay ahí un límite como muy, muy, muy claro en el que siento que no puedo pasar de ahí. Que considero irrespetuoso lo que no es irrespetuoso, porque no te estoy diciendo que te voy a pedir un préstamo y no te lo voy a pagar, no, para nada. Pero a veces dejarse invitar una pizza, yo no puedo Claro, eso. claro.
Claro, no poder, bueno, sí, tiene que ver con esto que también lo pensamos cuando hablamos del nombre del capítulo, con el dar y el recibir, ¿no? Como si fuese Mm. que lo cómodo para nosotras, yo a veces en Hijas de Luna traigo este ejemplo con lo receptivo, ¿no? Cuán cómodas estamos si yo voy para tu cumpleaños, te hago una torta y estoy súper contenta porque te voy a estar dando esa torta, y cómo es cuando me imagino que vos llegás para mi cumpleaños y me das la torta. Y No, no me Uy, paso tan bien como imaginándome yo dándote la torta a vos, ¿sí? A mí se me juega eso, ¿no? Y en la casuística de lo que vengo así haciendo este ejercicio de ponernos en los lugares como dadoras o como receptoras, por lo general hay una tendencia a sentirnos mucho más cómodas siendo las que damos que las que recibimos. totalmente. No sabemos, ¿no? En líneas generales cómo es eh, sentirnos agasajadas inclusive, ¿no? Como celebradas a Sí, través de un... total. Pero ahí hay algo también que se juega de la sensación de deuda, como si yo doy, tengo acreditado, son como Ah, bien. Mm. acreditado, actos de amor. Y y no estoy tan al límite. Pero bueno, eso es algo muy personal. Yo siento que tengo que estar para mis amigos y mi gente, aun cuando no tengo ganas, porque debo, mm, ¿no? El deber de dar, no solamente es de celebrar al otro, sino el deber de estar, de dar, de atender. Que bueno, para otro capítulo, pero se relaciona porque la energía, o sea, el dinero no deja de ser, como vos decís, una energía que va y viene y que se da y se recibe. Y a sí, veces el que menos tiene es el que más da y mm, eso también implica que ¿no? Se haga un movimiento y algo suceda en el o sea, hay gente que vive al día, yo no sé cómo hacen, o sea, vive al día y lo logran. Eh, digo, no sé cómo hacen. Están en esa situación porque no pueden estar en otra tal vez, pero digo, lo hacen con una energía de incluso de agradecimiento hacia la vida, así me refiero, Sí, no sí, sé cómo, sí, 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 eh, sí. al que Sí. están abiertos a que eso suceda, Mm, con mucha disponibilidad, con linda energía, y mm, uno, viste, o yo como que ujú. me cierro, agazapo, hago cuenta, digo, no, pero tengo que llegar en realidad a tener, y a veces es como, mm. sería más interesante vivir con más conciencia, con más educación financiera y también con más libertad, Total. Sí. porque el Bueno, dinero es, ay, compra el tiempo, o sea, con esto, o sea, para mí el dinero que significa, o sea, tiempo de ocio, tiempo de estudio, Ujú, tiempo de lectura, tiempo con mis hijos, tiempo de vacación, o sea, el dinero para mí compra el tiempo y el tiempo mm, y la atención es lo más valioso que tenemos hoy. ujú, Eh, ujú, iba a decir otra cosa, pero se me fue. Ah, bueno, y el dinero se relaciona con nuestra capacidad de decidir y de ujú. ser libres en nuestras decisiones, de qué queremos hacer en la vida y si podemos o no podemos pagarnos una formación con vos o conmigo, mm, ¿no? Porque sí, de tenemos ganas. ordenar, de poner límites, de ordenar, em, esto que decías, bueno, gente que vive al día. Y obviamente que hay situaciones en las cuales esto puede pasar más hoy, pero también tener en cuenta, bueno, una vez un amigo me dijo algo, me dijo, si vos más gastos tenés, está bien, él sentado en su sillón en Recoleta, pero eh, si vos más gastos tenés, más posibilidades tenés de generar. Claramente no era mi pensamiento, pero en ese momento eso que él me dijo me ayudó a ordenar algo interno, ¿no? Como esto de, ¿por qué no ver el dinero en movimiento? ¿No? Como Ujú, tengo esto y tengo que ser responsable, ordenarme con esto. Entonces voy a tener, eh, llevado un ejemplo gráfico, bueno, cambié la cena y ahora es más grande, bueno, voy a tener también más espacio para poner cosas, ¿sí? Total. Eh, y con esto también quiero traer una frase que a mí fue como un lindo despertador en un momento, em, que compensa un poquito lo que acabo de decir más en la línea de la meritocracia, que dice,
era un profesor de programación neurolingüística, ¿no? Fijando mucho en cómo hablamos y cómo las palabras claramente hacen un sentido mayor que lo que estamos nombrando únicamente. Y hay una expresión muy común que es gente de bajos recursos, ¿sí? Mm. Él traía traer una diferenciación donde podamos nombrar gente bajos ingresos. Claro, Porque el recurso no es lo mismo que el ingreso. total. De hecho, yo en este momento de la vida puedo estar teniendo menores ingresos que en otros años de la vida, pero sin embargo, por ejemplo, apareció mucho el recurso humano de gente que me está acompañando para ver cómo se mueve la canoa en el medio de la tempestad. Me Eh, encantó, para cerrar esa reflexión, porque el recurso no, por supuesto que no es el ingreso y lo nombramos así, qué loco, no sí, me había detenido a pensarlo. Y a veces los que menos ingresos tienen son los que más recursos tienen. Eh, completamente. Mm. eh, total, total. Me encantó. Bueno, cerremos acá porque ese me parece que es el mensaje y sí, y poder darle valor a nuestros recursos más allá del ingreso, ¿no? Como Mm. no nos baja el valor por ganar menos o por ganar más. De hecho, el recurso de una mujer que trabaja en su casa, criando, cuidando y sosteniendo, es un recurso, no es uno, es un abanico de Sí. diversidad de recursos y de aprendizaje de gestión que ojalá nos animáramos a ponerlo eh, adentro, afuera, donde querramos, pero dándole el valor, porque a veces no es un ingreso económico, pero es un recontra laburo y laburar es experimentar recursos, ¿no? Es Claro. aprender recursos. Ay, qué lindo eso, me gustó mucho. Elaborar es aprender recursos. Mm. Bueno, Bueno, amiga, nada, ¿qué será en nuestro próximo episodio? No sé. pero así, en la semana se muestra, así que ya se enterarán cuando llegue el próximo, que va a ser Total. pronto, seguramente. Amo, yo le quiero decir a la gente que nosotros no hablamos ni una sola palabra de, de lo que vamos a hablar, o sea, solamente el título, la temática. Exacto. Después es 100% improvisado y me gusta que sea así porque va surgiendo algo entre los dos que se va tejiendo, nunca sabemos a dónde va, No. pero para mí siempre me quedo con la sensación de que fuimos muy honestas Mm. y que pudimos transmitir varias miradas sobre lo mismo y eso me contenta mucho. Qué ricas que somos, qué ricas que Qué somos. ricas, qué recurseras, qué ricas. Sí, qué abundantes. Bueno, Bueno, amiga, nos chin vemos. por este episodio y nos vemos en el próximo capítulo de Gracias por traer los GPT Podcast.